es Ilis González Ramírez, con el tema de tratamiento de cáncer de tiroides por el médico nuclear. El doctor Andrés González es médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en medicina nuclear del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, España. Es docente de la especialización en medicina nuclear de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es médico nuclear del Instituto Nacional de Cancerología y es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear. Muchas gracias. Bueno, otra vez buenos días. Quiero agradecer a todos los residentes de la UNAM por invitarme a esta tercera jornada de actualización en medicina nuclear. Hoy les voy a hablar del tratamiento del cáncer de tiroides por el médico nuclear. Básicamente lo que hice fue basar mi charla en 3 partes. Historia, voy a dar un contexto histórico de lo que ha sido el tratamiento del yodo y cómo se ha venido desarrollando el procedimiento para realizar el tratamiento con yodo radioactivo en cáncer de tiroides. Los factores que determinan la producción del yodo, su metabolismo y el daño que produce en la célula, y los usos que se le dan actualmente con las indicaciones que se dan en las guías actuales. Todo empezó con estos señores, Glenn Seaborg y John Livingood, que en 1938 en la Universidad de Berkeley, California, buscando el uso de un fármaco para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tiroideas, por medio de un ciclotrón, produjeron por primera vez el yodo 131. Y lograron demostrar que la tiroides humana almacenaba este yodo 131. Este y otros descubrimientos les valió el Premio Nobel de Química a estos señores en 1951. Vale. El primer reporte del uso del yodo 131 para cáncer metastásico de tiroides fue publicado por Saline y Asociados en 1948 en un paciente en el cual se trató para una enfermedad tiroidea benigna y en el momento de hacer el rastreo de cuerpo completo se encontró que había captación del yodo en lesiones pulmonares que luego se demostraron que eran secundarias a un cáncer de tiroides. En 1950, grupos en Estados Unidos y Europa comenzaron a evaluar la seguridad del tratamiento y la eficacia del yodo 131, sacando factores determinantes como que la alta captación de yodo se conseguía cuando se tenía una TSH elevada, que la TSH elevada se podía conseguir retirando hormonas tiroideas y que en caso de pacientes que no pudieran ser sometidos a hipotiroidismo, la administración de TSH exógena bovina en ese momento podía evitar el hipotiroidismo prolongado. Luego, pues se dieron cuenta que muchos de estos pacientes que se les inyectaba la TSH bovina, pues desarrollaban la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de las vacas locas, y pues dejaron de dar este tipo de TSH bovina. Bueno, se comenzaron a dar tratamientos con yodo, pues de manera experimental. Aquí tenemos este estudio de 1959, en el cual se comenzaron a dar tratamientos de 30 a 40 milicurios en pacientes cada 2 semanas, hasta que no se demostrara más captación del yodo, o se desarrollaran toxicidades tales como leucopenia, anemia, o otras enfermedades causadas por la radiación. En 1960, ya se crean conceptos de que el yodo 131 puede destruir lesiones metastásicas y aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de tiroides metastásico. También se comienzan a ver complicaciones como supresiones transitorias de médula ósea, casos raros de leucemia, cielodanitis, fibrosis pulmonar y supresión gonadal. Y luego pues, se evalúan todos estos estudios retrospectivamente, encontrando que en pacientes en los que se les administra una actividad menor a 2 grays en médula ósea o dosis de sangre, que es el equivalente a decir que después de 48 horas de la administración de la dosis inicial, el paciente tiene menos de 120 milicurios en su cuerpo, pues no se producían estos efectos adversos en sangre. Y en pacientes que tenían enfermedad pulmonar metastásica difusa, y se les daba una dosis inicial y a las 48 horas se les tomaba se les hacía una dosimetría, en los que tenían menos de 80 milicurios, pues no desarrollaban fibrosis pulmonar. En 1970 surge el concepto de la ablación de los remanentes tiroideos para completar la terapia después de la cirugía,
y esto con el propósito de destruir los depósitos microscópicos del cáncer de tiroides. Aquí tenemos un estudio de 1986 en el cual se trataban metástasis de pulmón y hueso, y se dieron cuenta que no había una diferencia significativa ni un predictor de la enfermedad que condicionara una diferencia entre metástasis óseas y pulmonares, y decían que el factor pronóstico era y la supervivencia a los 5 años estaba más determinada por la extensión inicial de la enfermedad, y sugerían que las metas del tratamiento deberían estar enfocadas en diagnosticar tempranamente estas lesiones metastásicas y dar así un inicio temprano a la enfermedad. Bueno, se comenzaron a dar conceptos de dosimetría en este estudio del 83, en el cual se determinó que cuando se daban 30.000 RATs al remanente tiroideo o 8.000 RATs a lesiones metastásicas, esto pues significaba una mejor respuesta al tratamiento. También se comenzaron a dar conceptos de que la dosimetría en sangre y en el cuerpo completo nos podían proveer un punto de seguridad para administrar unas dosis topes de yodo 131, y que los factores que determinaban el daño de las lesiones con el yodo 131 eran las captaciones de yodo 131 de estas lesiones, la masa de la lesión, o sea, el grosor de esta, y el tiempo de permanencia del yodo 131 en dicha lesión. Esto nos llevó pues a conceptos actuales en los cuales tenemos el uso dosificado del yodo 131, grupos de riesgo para administrar este yodo 131, y esto nos lleva a disminuir complicaciones en el tratamiento y dar oportunidades a retratamiento en estos pacientes. Bueno. El yodo 131 se produce básicamente y actualmente de dos maneras. Es un producto de fisión del uranio 235 en reactores nucleares, y también se puede producir por irradiación de neutrones al telurio, bien sea en forma de metal u óxido. Tiene un tiempo de vida media de 8.02 días y decae a xenón 131. El yodo produce radiación beta y gamma, como ya lo dijo la doctora Tatiana, gamma en un 10%, y esta fracción de gamma absorbida, de gamma producida, es absorbida parte por el tejido y el resto es irradiada al exterior. Esto es importante porque esto es lo que nos va a ayudar a adquirir las gamma-grafinas. La disponibilidad para la administración del uso del yodo 131 es oral, bien sea en líquido o en cápsulas, y también se puede administrar de manera intravenosa. Cuando se administra por vía oral, la disponibilidad del yodo pues está relacionada directamente con el vaciamiento gástrico. Se ha demostrado que una vez está en la cámara gástrica, se disuelve en un periodo de 5 a 12 minutos, y pues una vez se produce el vaciamiento gástrico, se produce una absorción en el tracto superior del intestino delgado hasta en un 90% a los 60 minutos de la administración. Luego comienza a aumentar en picos de 10 a 15 minutos en sangre hasta que se logra un equilibrio constante a los 40 minutos de comenzar estos picos. Y en las lesiones diana se puede ver hasta un 50% de captación a las 5 horas después de la administración. Los factores que determinan la concentración del yodo en el cuerpo son la edad del paciente, el volumen de las lesiones que se quiera tratar, el aclaramiento o función renal del paciente, el nivel de yodo 131 que tenga el paciente, pues esto hay que hacer de privaciones de yodo en dieta, y pues como explicó Tatiana, los medicamentos que puedan interferir con la absorción del yodo. La eliminación es principalmente urinaria. También se ve acumulación del yodo en las glándulas salivares y la mucosa gástrica. Se ha detectado yodo en leche materna, placenta y en los plejos coroideos, y la excreción es pues básicamente urinaria. Se puede dar entre un 37 y 75%, nuevamente dependiendo de la función renal. Una excreción también fecal hasta del 10%, y la excreción por sudor, que suele ser insignificante. Vale. En los tejidos
tumorales, la absorción se da por medio pues, del importador yodo sodio por los NIS. Se ha demostrado que está disminuido en muchos tejidos tumorales estos transportadores NIS, inclusive en algunos es indetectable, y pues también la organificación del yodo está reducida en comparación con, con el tejido tiroideo normal. Aquí les traigo una tabla que muestra pues, todas las energías que produce el yodo. Esto es importante precisamente porque la energía beta es la que nos va a dar la parte terapéutica del yodo 131 y es de particular importancia la tercera que tenemos aquí, de la energía es 606 kiloelectronvoltios, porque representa el 89.3% de la radiación beta del yodo. Esto es lo que nos va a producir el daño de la célula. Y también es importante decir que la radiación gamma, el pico que nos dijo también Tatiana, que es de 364 kiloelectronvoltios, puesto que este representa el 81.2% del total de la radiación gamma producida por el yodo 131. Y con esto es que nos vamos a basar para adquirir las imágenes de la gamografía. La interacción del yodo con la materia, o sea, el daño que queremos producir, se da en tres fases fundamentalmente. La fase física, la química y la fase biológica. La primera, que es la fase física, se produce cuando hay una ionización o excitación celular, se produce una ruptura de los enlaces químicos, se forman radicales libres y estos radicales libres van a producir una reacción en cadena que siguen ionizando la célula y pueden producir daño proteico y en la cadena de ADN o de otros componentes celulares. Esto está esquematizado ahí abajo. La segunda, que es la fase química, que es dura más tiempo que la primera fase, y en la cual los radicales libres y los demás productos de la radiación reaccionan con los componentes celulares. Y por último, la fase biológica, en las cuales las células tienen mecanismos de control y reparación del DNA, que empieza con la reacción enzimática y que busca reparar los daños que se produjeron por los radicales libres. Estos cambios pueden durar segundos, días o semanas, y el daño que no puede ser reparado por estas enzimas, pues lleva a una muerte celular. Aquí está resumido en la tabla lo que dura cada una de estas fases. La física pues es muy rápida, la química dura 10 a la menos 3 segundos y la biológica puede durar segundos, días y años. Así, la muerte celular por medio de la radiación del yodo 131 se resume en que no hay reparación de la cadena de DNA del todo, o hay la reparación de la cadena del DNA que lleva pues, a una muerte celular. El yodo 131 penetra hasta 2 milímetros en los tejidos. Una vez que está en el tejido diana, en las metástasis o en los remanentes tiroideos, no se escapa de ahí hasta que decae y pues dependiendo de la dosis administrada puede inclusive hacer un daño al tejido periférico con un radio de hasta 10 milímetros, un centímetro. Bueno, ahora los usos del yodo 131. Básicamente se definen 4 usos que se han dado a este yodo 131. Además del de la imagen, serían 5. El primero pues, es la ablación de restos tiroideos. La ablación de restos tiroideos tiene como objetivo destruir los focos microscópicos de cáncer y de tejido tiroideo normal. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que se facilite el seguimiento de los pacientes de bajo riesgo, porque si tú destruyes todo el tejido que produce tiroglobulina benigno, solo quedará tejido maligno que producirá tiroglobulina. Entonces esto nos permite seguir a los pacientes cuando le dan los niveles de tiroglobulina. Esto pues, es un marcador de progresión tumoral y una vez que uno queme también los remanentes tiroideos y vuelva a administrar yodo tiempo después, 6 meses o un año, cuando haya una sospecha de recaída, todo lo que capte en el cuello pues no será tejido tiroideo normal, sino serán recurrencias de la enfermedad. Y esta ablación de restos tiroideos pues, nos disminuye la tasa de recurrencia y nos mejora la sobrevida. El tratamiento del yodo para recurrencias locorregionales.
Entonces, en enfermedades que son menores de 1 centímetro, precisamente por los que les expliqué antes de la penetrancia de los tejidos, estas lesiones son susceptibles de ser tratadas con yodo 131. En lesiones que son mayores de 1 centímetro, pues lo recomendable, si se puede hacer un procedimiento quirúrgico, es lo que se debe hacer. El tratamiento también de yodo 131 en metástasis a distancia está bien descrito. Hay estudios que han intentado hacer dosimetría de las lesiones para intentar bajar la cantidad de yodo que se da para lograr dar la suficiente cantidad de radiación para destruirlas, pero pues se demostró, digamos, en una que dando dosis fijas de 100 a 300 milicurios, con o sin dosimetría, dando dosimetría, pues la dosis más baja y sin dosimetría de las dosis más altas, no había como una variación en los resultados. Y pues aquí tenemos este estudio del 96 también, que demostraba que hasta 46% de los pacientes que se trataban para lesiones metastásicas con dosis altas de yodo presentaban una resolución completa de sus lesiones. Y el cuarto uso, pues que ya no está como actual, o sea, ya no se usa, pero se usó para localizar lesiones intraoperatorias. Ahora tenemos fármacos que pues tienen otro tipo de radiación y no producen los daños que produce el yodo 131. Después de todos estos tratamientos también se comenzaron a ver muchos efectos adversos que ahorita están más claros y ya los podemos relacionar más a la dosis, en los cuales pues apenas se administra un paciente hospitalizado yodo 131 presenta náuseas y epigastralgia que le puede durar hasta algunos días. Estos son efectos inmediatos. La cialodenitis, que también se puede dar 1 o 2 días después, hasta algunas semanas después de la administración. Disgeusia, sequedad ocular, obstrucción de conductos oculares. Y pues cuando hay remanentes muy grandes en cuello, puede presentar edema y dolor local. Las dosis repetidas también de yodo están asociadas a efectos de espermatogénesis, aumento de niveles de la hormona estimulante folicular, bajos niveles de inhibina, falla ovárica transitoria. Se han reportado inclusive casos de menopausia temprana y hay un riesgo aumentado en leucemia en dosis acumuladas de 500 milicurios. Inclusive hay estudios que han demostrado que hay un mayor riesgo en desarrollar cánceres en tejidos blandos en pacientes que han recibido yodo 131 contra los que no. Bueno, recientemente se comenzaron a hacer también muchos estudios en los que se quería, precisamente por todos estos efectos adversos, bajar la dosis de radiación en pacientes de bajo riesgo. Entonces se comenzaron a comparar dosis bajas de yodo 131 de 30 milicurios contra dosis de 100 milicurios, demostrándose pues que una dosis baja era suficiente para quemar el remanente tiroideo en pacientes de bajo riesgo de recurrencia. Otro artículo que muestra lo mismo, donde se especifica precisamente la dosis de 30 milicurios y pues concluyendo que era lo suficientemente útil para quemar el remanente. Otro estudio también demostrando lo mismo, más específicamente 30 contra 100 y también llegaba a la conclusión de que podía quemar el remanente y que eso sí traía menos efectos adversos. Bueno, ya con las dosis establecidas y con todos los estudios que se realizaron, pues ya las sociedades comenzaron a sacar sus guías de tratamiento, ¿vale? Siendo estas como pues, las más actuales e importantes, la sociedad argentina, en donde con base al PNM, pues clasifican al paciente según su riesgo, ¿vale? Y pues lo resumen de esta manera, ¿no? En pacientes que tienen pues un grado menor de malignidad en su TNM, ¿no? En su tamaño tumoral, en su filtración ganglionar, inclusive pues en la producción o no de metástasis a distancia, en los de bajo riesgo no recomiendan dar el tratamiento y a medida que van incrementando los parámetros de malignidad del tumor y de la extensión, pues se va aumentando paulatinamente la dosis, ¿no? Aquí tenemos otro también de la misma fecha, de la Sociedad Británica, que básicamente dice lo mismo, se basa también en los criterios TNM y dice que en los criterios, en los pacientes que tienen baja malignidad, pues no recomiendan dar el yodo y mientras van aumentando los parámetros
de malignidad del tumor y de su extensión, pues comienzan a darle dosis, primero los de menor riesgo, pues una baja dosis, ellos recomiendan 30 a los de bajo riesgo, a los de mayor riesgo recomiendan dosis entre 100 y 150, y pues ya en tratamiento de metástasis pulmonares recomiendan dosis altas y repetitivas. Luego ya en 2015, la Sociedad Americana de Tiroides pues sacó una guía en la cual pues nos refería mucho mejor el riesgo, estratificaba a los pacientes también con criterios de TNM, ¿vale? Y con base en esto pues nos decía, a los que tienen bajo riesgo, muy bajo riesgo, no les dé tratamiento, y luego vaya escalando el tratamiento mientras hay más factores de malignidad, tanto del tumor como de la extensión. El problema con esta guía es que no se tuvo en cuenta a muchas de las sociedades, tanto europeas como pues, de otras partes del mundo, y no hubo como muchos expertos de medicina nuclear en ello. Entonces, posteriormente, en 2019, se reunieron todas las sociedades grandes, precisamente en respuesta a la Sociedad Americana de Tiroides, y sacaron los principios de Martinica. ¿Por qué de Martinica? Pues porque se reunieron en Martinica cerdos. Y básicamente, con respecto al tratamiento de cáncer de tiroides con yodo 131, nos debemos preocupar por 3 puntos de estos principios. Primero, que se debe establecer una meta clara al tratar al paciente, ¿vale? Entre los que se tenga que tener ablación del remanente tiroideo, una terapia adyuvante y un tratamiento de una enfermedad a distancia conocida, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un paciente, tenemos que tener claro cuál de los tres grupos, cuál de las tres metas queremos buscar en él. Debemos hacer otro punto es que debemos hacer pues, una estratificación del riesgo de este paciente, precisamente para saber en cuál de las metas nos cabe, ¿no? Y otra cosa muy importante de estos principios es que nos dicen que ninguna de la literatura disponible nos puede ayudar a caracterizar la dosis que se le va a dar al paciente. Es decir, que no hay una receta pues, mágica que nos diga si su paciente tiene esto y esto, dele esta dosis fija, y si no lo tiene, pues no le dé la dosis, ¿no? Entonces, básicamente lo que dicen es que todos los pacientes deben ser tratados individualmente y tienen que ser valorados por grupos multidisciplinarios, donde basándonos en los criterios individuales del paciente y de la enfermedad, se decida la dosis óptima de tratamiento. Este es básicamente pues las metas de tratamiento reducidas y lo que se busca con cada tipo de tratamiento. Y pues básicamente lo concluí de esta manera, ¿no? Entonces debe individualizarse a los pacientes y clasificar su riesgo para dar un adecuado tratamiento. Deben definirse las metas terapéuticas como ablación tiroidea para destruir remanentes tiroideos y facilitar el estadiaje inicial y el seguimiento, o si no, bien sea adyuvancia, ¿vale? Para bajar el riesgo de recaída, aumentar la supervivencia libre de enfermedad y destruir los depósitos subclínicos tumorales, o bien sea tratamiento de enfermedad bioquímica o estructural conocida para destruir el tejido tumoral, bien sea con un fin curativo o paliativo. La actividad administrada debe balancear bien sea lo que se quiere buscar con la terapia y tener muy en cuenta los efectos adversos no deseados que van a producir el tratamiento con yodo. Y se debe discutir individualmente cada caso para definir la terapia. ¿Cómo se debe discutir? Pues en grupos multidisciplinarios y juntas que pues todos asistimos en todos los grupos que tratamos cáncer de tiroides. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por la atención.